En los años siguientes, Aisling, como responsable del libro del enclave, fue la única capaz de leerlo. Cuando tuvo que abandonar la cabaña de los niños para irse a vivir con los adultos, se trasladó a la casa de Oxys, que había quedado vacía. La aldea disponía de muchas casas vacías, algunas de ellas lo estaban desde hacía tanto tiempo que habían quedado en ruinas. No valía la pena reconstruirlas, porque no habitaba suficiente gente en el enclave como para ocuparlas todas. De hecho, con el paso del tiempo había sucedido todo lo contrario. Dado que la cantera quedaba lejos y era muy arriesgado ir a trabajar en ella, cada vez que se necesitaban piedras en la aldea para arreglar el horno, para elevar el brocal del pozo o para reparar algún muro, se sacaban de las casas abandonadas. Aisling había leído en el libro que existía un antiguo proyecto para transformar la empalizada en un muro, pero se había descartado porque para llevarlo a cabo se habría necesitado un esfuerzo ímprobo y más piedras de las que contaban en la aldea, incluso si derruían todas las viviendas vacías. La muchacha era consciente, sin embargo, de que podría construirse un muro con un perímetro más reducido sin dejar a nadie fuera, porque la empalizada se había levantado en una época en la que la aldea estaba mucho más poblada. No obstante, ningún líder embarcaría a los suyos en una tarea tan ingente, precisamente porque eran demasiado pocos y les llevaría demasiado tiempo. Pero también comprendía a Aisling, porque nadie quería imaginar siquiera por un momento que el enclave no pudiese recuperar población en los años venideros, de modo que las casas vacías seguían allí, ni se reconstruían ni se derribaban, pero nadie había perdido la esperanza de que volvieran a ser ocupadas en el futuro. Había bastantes para elegir y algunas estaban en mejor estado que la de Oxys. Aún así, Aisling prefirió la del anciano que había sido su maestro, aunque a muchos les resultó una decisión extraña. «Pronto tendrás que elegir marido», le insinuó Tux un día. Tenía 3 años más que ella, pero no se había casado aún. Cuando eran niños, todo el mundo había dado por supuesto que Tux y Sheira serían pareja, porque tenían una edad similar. Sin embargo, al llegar a la edad adulta, Sheira había elegido a Keisen, que era un poco mayor que Tux. Aisling captaba las indirectas, naturalmente. Había mujeres viudas en el enclave, y a veces se quedaban embarazadas, porque la comunidad no podía permitirse el lujo de esperar a que eligieran un nuevo marido. De hecho, Aisling sabía, porque lo había leído en el libro, que había habido épocas en las que algunos hombres habían tenido 2 o 3 esposas para asegurar la llegada de una nueva generación. En la actualidad, y como el enclave tenía cada vez menos habitantes, se prefería que las viudas mantuviesen relaciones esporádicas con hombres de fuera, como los buhoneros o los visitantes, para prevenir la endogamia en la medida de lo posible. Al fin y al cabo, los monstruos mataban más hombres que mujeres, ya que ellas permanecían seguras en los enclaves mientras estaban, y los varones adultos y sanos no dejaban nunca de participar en patrullas y exploraciones. En los últimos años, bajo el liderazgo de Maddox, Tux había salido a menudo del enclave, mientras que Aisling, debido a su cojera, no lo había hecho jamás. El chico se había convertido en uno de los mejores hombres de la comunidad. Era rápido, fuerte y valiente. Ella había anotado en el libro diversas hazañas suyas y probablemente le había dedicado más frases de las que Oxys hubiese considerado conveniente. Pero la joven siempre quería saber, y cuando regresaban las patrullas, Tux siempre encontraba un momento para sentarse a su lado y relatarle todo lo que había sucedido. Aisling le preguntaba sobre todo por los monstruos, cómo eran, qué hacían, cómo habían logrado escapar de ellos, o qué les había sucedido a los infortunados que no lo habían hecho. Tux era un buen narrador, y ella era una buena oyente.
por lo que pasaban muchos ratos juntos. A Aisling le habría encantado registrar en el libro todo lo que él le relataba, pero no había espacio suficiente. De modo que, tiempo atrás, había ideado un modo de anotar los datos que juzgaba interesantes y que no quería olvidar. Para no ocupar espacio en el libro, empezó a utilizar hojas de la gran morera que crecían junto al huerto. Al final del verano recolectó las más grandes, las puso a secar y después las guardó para seguir usándolas como material de escritura el resto del año. Apenas podía registrar un par de frases en cada una de ellas, pero las almacenaba todas en una caja, a la espera de poder transcribirlas en otro libro en un futuro. Los crestados tienen 3 hileras de púas a lo largo del lomo, desde la cabeza hasta la punta de la cola. A veces las hacen ondear como olas que recorren su espalda, y eso significa que están a punto de atacar. Los dedos largos tienen 8 dedos en cada mano. Los robahuesos tienen los ojos pequeños y sin párpados, y la boca muy ancha, casi de oreja a oreja. La cabeza es muy pequeña, por eso pueden utilizar los cráneos humanos como cascos. Los galopantes tienen 2 hileras de dientes y pueden desencajar la mandíbula, de forma que son capaces de arrancarte la cabeza de un solo mordisco. Aisling deseaba poder conseguir un nuevo libro en blanco para transcribir en sus páginas todo lo que anotaba en las hojas de morera, pero ninguno de los buhoneros a los que había preguntado llevaba en su carro nada semejante. ¿Me oyes?, insistió Tux. Ya tienes 15 años, estás en edad de casarte. Te he oído, respondió ella, pero no añadió nada más. Él inspiró hondo antes de formular la siguiente pregunta. ¿Y a quién vas a elegir? Aisling alzó la cabeza para mirarlo a los ojos, y el corazón le latió un poco más deprisa. Era agradable estar con Tux. La escuchaba con paciencia y siempre le hacía reír. Además, no cabía duda de que era guapo. Era alto, ágil y fuerte, y aún no tenía demasiadas cicatrices, y solo le llevaba 3 años y medio. Era obvio que ambos tenían que ser pareja. No había más opciones en realidad. Aisling era consciente de que había tenido mucha suerte, porque al llegar a la edad fértil, había en el enclave un muchacho joven y soltero para ella. Otras chicas tenían que desposar a hombres mayores, o por el contrario, esperar a que alguno de los niños creciera lo bastante como para poder casarse con ellas. No voy a elegir, se le ocurrió de pronto. Tux se mostró desconcertado. ¿Qué quieres decir con eso? Que no tengo elección porque ahora mismo solo estás tú y Shalou, pero solo tienes 7 años. Y obviamente cuando crezca será para Nixie. Nixie tendría que haberse casado con Pax, se dijo de pronto. Aún la asaltaban aquel tipo de pensamientos de vez en cuando. Tux seguía sin comprender. ¿Qué quieres decir con eso?, repitió. ¿Es que no te gusto? Se acercó mucho a ella para mirarla a los ojos, y Aisling tuvo que inspirar hondo para calmarse. Claro que le gustaba. Era un chico muy atractivo, y ella no era de piedra. Él leyó el deseo en sus ojos, sonrió y la besó. La joven respondió enseguida, con gran sorpresa por su parte. Le echó los brazos al cuello y dejó que él la estrechara contra sí y la besara de nuevo con ardor. A ella le gustó, pero al mismo tiempo la asustó un poco el entusiasmo de Tux. «Espera, para un momento», lo detuvo jadeante. «No sé si quiero casarme todavía. Estoy a gusto en mi casa, ¿sabes?» El joven se echó hacia atrás, reticente y un tanto decepcionado. «Bueno», logró decir por fin, «no nos tenemos que casar todavía si no quieres. Pero eso no es motivo para no pasarlo bien juntos, ¿verdad?», añadió rodeando de nuevo con sus brazos la cintura de Aisling. Ella sonrió y respondió a sus besos. Nadie en el enclave lo vería con malos ojos, ciertamente, y mucho menos si aquellos encuentros culminaban en un embarazo.
Aquella idea, sin embargo, la congeló en brazos de Tux. Él notó su rigidez. ¿Qué pasa? Aisling, ¿estás bien? La muchacha lo apartó de sí con suavidad. Espera, que no he dicho que quiera acostarme contigo. ¿Qué? ¿Por qué? Tux empezaba a enfadarse. Si no te gusto, podrías empezar por decírmelo y no seguir jugando conmigo. Claro que me gustas, se apresuró a aclarar ella. Es solo que no me gustaría quedarme embarazada tan pronto. Aisling, tienes 15 años. Es una buena edad para empezar. Si prefieres que nos casemos primero, tampoco he dicho que quiera casarme contigo. Aisling, protestó él frustrado. ¿Qué quieres decirme con eso? ¿Que voy a tener que esperar a Nixie? Tiene 12 años todavía. Ella suspiró, consciente del dilema del joven, a pesar de que en ningún momento habían dejado de nacer niños en el enclave. Los monstruos estaban ganando la partida, lenta pero inexorablemente. El número de habitantes de la aldea seguía reduciéndose generación tras generación, porque los humanos no eran capaces de sustituir a toda la gente que los monstruos mataban. «Está Kallax», se le ocurrió insinuar, «y Nanaxi». Kallax se había quedado viuda tiempo atrás, y Nanaxi no se había casado nunca, pero Aisling sabía que había dado a luz 3 veces, aunque solo una de sus hijos, Nixie, seguía viva por el momento. Tux sacudió la cabeza. «Cualquiera de las dos podría ser mi madre», le recordó. Aisling sabía a ciencia cierta que la madre de Tux era Yulixa, porque lo había leído en el libro del enclave, pero asintió sin discutir más. Después de todo, era muy injusto pedirle que se casara con una mujer mucho mayor que él, o que esperara que Nixie tuviese la edad apropiada, estando ella misma disponible. Volvió a mirarlo y suspiró de nuevo. «Déjame unos días para pensarlo, por favor. Te prometo que no tardaré en responderte». Tux se apartó de ella decepcionado, y el cuerpo de Aisling lo lamentó también. Se esforzó por mantener la cabeza fría. «No quiero quedarme embarazada», se repitió a sí misma. «Aún no». No sabía muy bien por qué. Se imaginaba yaciendo con Tux, casándose con él, y no le disgustaba la idea, pero al mismo tiempo había algo en su interior que la rechazaba, sin que fuese capaz de explicarlo o como mínimo describirlo. Le hubiese gustado poner por escrito sus sentimientos para tratar de aclararlos y encontrar una respuesta a sus dudas y temores, pero no quedaban suficientes páginas en el libro del enclave, y las hojas de morera eran demasiado pequeñas. Tux respetó sus deseos y no le importunó más con aquel tema. No obstante, también dejó de ir a visitarla y le evitaba siempre que podía. Aisling se sentía culpable por hacerlo sufrir así. Sabía que tendría que darle una respuesta clara tarde o temprano, y quería estar segura de lo que debía decirle, y de los motivos que pudieran llevarla a tomar su decisión, fuera cual fuese. «¿Qué os pasa a Tux y a ti?», le preguntó Sheira una mañana que recogían juntas los huevos en el gallinero. «¿Os habéis peleado?» «No», respondió Aisling. «Es difícil de explicar. Es que quiere casarse ya». Sheira se incorporó con un suspiro, llevándose las manos a la espalda. Estaba embarazada de 7 meses, y el peso de su vientre empezaba a resultarle una molestia para trabajar. «Bueno, ¿y dónde está el problema? ¿Cuánto tiempo más lo vas a hacer esperar?» Aisling no supo qué contestar. Sheira se quedó mirándola. «No me digas que no te gusta», se escandalizó. «Aisling». «No», se rió ella, «claro que me gusta. ¿Cómo no me va a gustar?» «Ah, eso pensaba». Sheira puso los brazos en jarras, como siempre que se disponía a reñirla. «¿Por qué no renuncié al soltero más guapo del enclave solo para que tú lo dejaras pasar?» «Oh, es verdad, tú pudiste elegir». Aisling miró a su amiga con curiosidad. «Sin embargo, ¿escogiste a Keisen?» «Sí, claro, y no me arrepiento». Sheira suspiró.
pero te confieso que en aquel momento habría preferido a Tux. Axelin se quedó de piedra. Sheira, entonces, ¿por qué? Bueno, Keisen era mayor que Tux y llevaba más tiempo esperando para casarse. No era justo, y por otro lado, si yo hubiese elegido a Tux, Keisen habría tenido que esperar 2 años más como mínimo para casarse contigo. Axelin nunca lo había visto de ese modo. Oh, dijo solamente. Claro, es verdad. Terminaron de recoger los huevos en silencio. Después salieron del gallinero, dejaron las cestas en la despensa y se dirigieron al corral para ordeñar las cabras. Mientras lo hacían, Axelin trató de iniciar una nueva conversación, pero Sheira no había terminado con ella. ¿Por qué te molesta tanto no poder elegir? Quiso saber. Es verdad que solo tienes una opción, pero no es mala. Sí, pero no se trata solo de eso. Es que Tux tampoco puede elegir. No entiendo lo que quieres decir. Me refiero a que no sé si le gusto siquiera, o si me pide que me case con él solamente porque no hay nadie más. Sigo sin entender dónde está el problema. Me gustaría, no sé, saber que me elige a mí porque le gusto tal como soy. Ay, Axelin, ¿es por lo de tu pie? No. Bueno, tal vez, no lo sé. Sheira había acertado solo en parte. Era cierto que Axelin se sentía diferente a los demás, y en ocasiones llegaba a pensar que no estaba a la altura de lo que se esperaba de ella. Pero no se debía solo a su pie torcido, sino sobre todo al hecho de ser la única en el enclave que leía y escribía. Para la mayoría de la gente su colección de hojas de morera era una extravagancia de la que debía prescindir, y su interés por los monstruos resultaba absurdo e inadecuado, sobre todo en sus circunstancias. Axelin sabía que todas las chicas a su edad se preocupaban por buscar pareja y empezar a engendrar hijos para el enclave. Sheira, sin ir más lejos, no comprendía que Axelin se sentase con Tux a hablar de monstruos durante horas, en lugar de dedicarse a otras ocupaciones sin duda más agradables. Yo soy diferente, trató de explicarle a su amiga. Soy rara, todos lo saben, y me gustaría estar segura de que a Tux le gusto por ser como soy, y no a pesar de ser como soy. Sheira se la quedó mirando. ¿Por qué das tantas vueltas a las cosas? Tienes edad de casarte y hay un chico en el enclave que te gusta y que te ha pedido que te cases con él. ¿Qué importa todo lo demás? Axelin sonrió. Tienes razón. Dicho así, parece muy sencillo. Había terminado de ordeñar a la cabra y dejó que se fuera, antes de ir a buscar otra para reanudar el proceso. Se quedó un rato mirando a los animales en el corral. Tenían 5 hembras adultas y un chivo, al que mantenían en un recinto aparte. Aquel año, las cabras habían tenido 6 crías en total, 2 hembras y 4 machos. Axelin suspiró al contemplar a los cabritos, que brincaban alegremente en torno a sus madres. Las hembras crecerían para producir más leche y nuevas crías, pero la mayoría de los machos serían sacrificados para alimentar a los habitantes del enclave en cuanto engordaran un poco más. Somos como los monstruos, dijo de pronto. Nos llevamos a los bebés de otras criaturas y después los matamos y nos lo comemos. ¿Qué dices?, se asombró Sheira. No somos monstruos. Nosotros comemos animales para sobrevivir. Otros animales lo hacen también. Los zorros, los lobos, las jinetas, los turones, las aves rapaces. Y no son monstruos, porque no se nos comen a nosotros, pero a lo mejor los zorros sí son monstruos para las gallinas. Sheira sacudió la cabeza. Estás diciendo cosas muy raras hoy, Axelin.
Hay animales que se alimentan de otros animales para sobrevivir, pero los monstruos no. ¿Has visto alguna vez a un Dedos Largos robando una gallina? ¿Has visto a las pelusas brincar alrededor de los cabritos? ¿O a los nudosos agarrando las pezuñas de los cerdos? No, porque solo les interesan los humanos. Si estuviesen tan hambrientos como aparentan, se comerían cualquier cosa, pero solo nos matan a nosotros, y lo hacen por pura maldad. No llamamos monstruos a los lobos que atacan a las patrullas a veces. Se trata de animales cazadores, y en ocasiones nosotros podemos ser sus presas, porque así funciona el mundo. Pero los monstruos son otra cosa, Axling. No nos cazan, nos asesinan. No lo había pensado, admitió ella impresionada. Entonces, ¿es verdad que los monstruos solo devoran seres humanos? ¿No se alimentan de nada más? Sheila se encogió de hombros. Creo que no, pero quizá Tux te lo pueda confirmar, insinuó guiñándole un ojo. Axling no respondió. Siguió contemplando a los cabritos pensativa. Su amiga la miró. «Por eso no quieres quedarte embarazada, ¿verdad?», le preguntó con suavidad. Axling se volvió hacia ella con un respingo. «¿Quién te ha dicho eso? Espera, ¿ha sido Tux? ¿Te ha pedido él que hables conmigo?» «No te enfades, Axling. Solo intento entenderte y creo que ya lo voy consiguiendo». La tomó de las manos para tranquilizarla. «Temes dar a luz a un hijo y que los monstruos se lo lleven, ¿no es así?» Axling iba a negarlo, pero se detuvo al ver que Sheila colocaba una mano sobre su propio vientre. «¿Y tú, no tienes miedo?», le preguntó a su vez. «Claro que sí, y todas las mujeres que han dado a luz antes en este enclave, y seguramente en todos los demás. ¿Cómo dormir tranquila sabiendo que puede que tu bebé nazca solo para ser devorado por un monstruo, antes o después? ¿Cómo tener valor para llevar a término un embarazo, 9 meses, un parto? ¿Y cómo mirar a la cara a tu hijo sin saber si podrás verlo crecer?» A Axling se le llenaron los ojos de lágrimas. Una vez más, los ecos de su memoria le devolvieron los alaridos de Pax, como olas sobre la playa. «Yulixa me dijo que todas las madres primerizas sienten lo mismo que yo», le confió Sheila, «y que por eso solo cuidamos a nuestros hijos durante el primer año, cuando más nos necesitan. Después nos separamos de ellos para que sean hijos de toda la aldea. Así, los niños no quedarían nunca huérfanos, porque siempre habrá alguien que cuide de ellos si sus padres naturales mueren. Y, por otro lado, si somos nosotros quienes los perdemos a ellos». La joven se estremeció y Axling contuvo el aliento hasta que su amiga fue capaz de continuar. «Si los perdemos, el dolor no recae sobre una sola persona. Se reparte entre toda la comunidad y así resulta más llevadero. Y es más sencillo también sobreponerse a él y tomar la decisión de seguir trayendo hijos al mundo». Axling no respondió. Sheila sonrió y le acarició la cabeza con cariño. «No tengas miedo», concluyó. «Estarás bien con Tux y daréis hijos sanos al enclave. Puede que alguno no sobreviva, pero lo importante es que nosotros, como comunidad, tenemos que seguir adelante. Cuantos más seamos, más posibilidades tendrán nuestros descendientes de subsistir una generación más». Aunque sus palabras tenían como objetivo tranquilizarla, a Axling se le encogió el corazón. «Tiene que haber algo más que podamos hacer», se repitió a sí misma por enésima vez. Pero no se le ocurría nada, y entre tanto, tenía que reconocer que lo más útil que podía ofrecer al enclave era precisamente lo que el enclave esperaba de ella. Cuando se cruzaba con Tux, lo miraba de reojo,
y tenía que reprimir el impulso de correr hacia él y echarse en sus brazos. Pero todavía sentía pánico ante la idea de dar a luz a un bebé. Soñaba con Pax a menudo, y una nueva pesadilla recurrente vino a turbarla por las noches. En ella, el niño a quien las pelusas se llevaban detrás de la mata de habas ya no era Pax, sino su propio hijo. Revivía su angustia e impotencia al tratar de correr a salvarlo, arrastrando tras de sí su pie contrahecho, y se despertaba con el convencimiento de que no sería capaz de cuidar y proteger a un nuevo ser, no en aquellas condiciones. Revisaba a menudo sus notas en las hojas de morera, buscando pistas que le permitieran descubrir de qué forma podrían defenderse mejor de los ataques de los monstruos, y siempre las devolvía a su caja, lamentando no disponer de más información. Si no tuviese el pie torcido, pensaba a menudo, podría salir con las patrullas y aprender por mí misma. Era cierto que la mayoría de los que conformaban las patrullas eran hombres, pero no todos. Muchas mujeres se incorporaban de forma regular a las expediciones en cuanto dejaban atrás la edad fértil, como era el caso de Yulixa, y algunas incluso antes. Shai, por ejemplo, lo había hecho desde el principio y era tan hábil y fuerte como cualquiera de sus compañeros. Nunca había tenido hijos, ni se había casado, y Aisling suponía que era estéril. Una tarde, Tux fue de nuevo a hablar con ella. Maddox nos ha convocado a todos, le informó. Mañana salimos de expedición. ¿A dónde? Al bosque, a cazar, talar, pescar, recolectar frutos. Traeremos todo lo que pueda sernos de utilidad. Estaremos 3 días fuera. ¿3 días? Tux se sintió con gravedad. Esperemos que el refugio siga en pie. Si no, quizás Maddox decida que es demasiado arriesgado pasar la noche fuera. En ese caso, regresaríamos antes, pero no aprovecharíamos el viaje igual. Aisling no dijo nada. Es posible que alguno de nosotros no vuelva, prosiguió Tux. Ella alzó la cabeza para mirarlo a los ojos, pero siguió sin hablar. Él la besó suavemente, y ella correspondió a su beso. Me gustas, habría querido decirle, pero no quiero tener hijos. No puedo ser para ti lo que quieres que sea. Te esperaré, le dijo sin embargo. Tux sonrió, aunque parecía un tanto decepcionado. Entonces volveré, le prometió.